Bienvenidos a este nuevo episodio. Hoy exploraremos el tema Cuando todo cambia, cómo encontrar la estabilidad. Como siempre, primero hablaremos sobre los conceptos y luego haremos una meditación guiada. En este mundo que habitamos, el mundo llamado de las formas en espiritualidad, todo cambia. Las formas son eso, cosas que podemos ver, tocar, nombrar, nuestro cuerpo, nuestra casa, una relación, un trabajo, el clima, todo lo que está fuera de nosotros. Y aunque lo llamemos real, es en realidad inestable. Nada de eso es permanente. ¿Alguna vez has planeado algo con ilusión y de repente todo se ha torcido? Ibas a cenar con alguien querido, una cita especial, y se pone a llover. O te deja una noticia dolorosa, como la pérdida de alguien cercano, y te preguntas, ¿por qué me pasó todo eso a mí? Pero, ¿y si no te pasa a ti? ¿Y si simplemente todo eso está ocurriendo contigo, en medio de todo? Es decir, tú estás presente cuando eso ocurre. Eso forma parte del fluir natural del universo. No es un castigo ni algo personal contra ti. Las formas cambian, se deshacen, aparecen otras nuevas, y así es la vida. El error está en querer controlar esas formas, en pensar que podemos hacer que nada cambie. Cuando batallamos contra lo que ocurre, nos desconectamos del único espacio donde realmente podemos sentirnos en paz, el presente. Existe un lugar en nosotros que no cambia, un lugar sin forma, un espacio silencioso que no se ve, pero que se siente. Ese espacio es nuestra conciencia, nuestro verdadero ser. Y no podemos habitar ese espacio mientras estemos luchando contra lo que es. Mientras digamos, eso no debería estar pasando, o no merezco estar aquí. A veces estamos en un trabajo que no nos gusta y nos repetimos constantemente, este no es mi lugar. Pero pasas el día soñando en un futuro diferente, sin darnos cuenta de que estamos huyendo del único momento donde realmente podemos hacer algo, el ahora, el momento presente. El verdadero cambio no empieza en el futuro, no empieza por pensar en el futuro, lo que desearíamos. Empieza en el presente, en el momento presente, cuando lo aceptamos, cuando dejamos de resistirnos, cuando decimos, vale, esto es lo que hay. ¿Qué puedo hacer desde aquí, desde este presente? Desde ahí podemos tomar decisiones reales, con energía plena, sin estar divididos entre lo que deseamos y lo que es. Y al conectar con ese yo sin forma, esa conciencia, ese ser que vive en el momento presente, empezamos a sentir la inspiración, las ganas de crear, de confiar, porque nos damos cuenta de que somos más que ese trabajo, que esa pareja, el estado de ánimo o el error que cometimos ayer. Somos conciencia pura, estamos vivos, estamos aquí en el momento presente y eso es suficiente. Las formas cambian, se caen, se desvanecen, se levantan, pero tú eres permanente.
Tu conciencia es permanente y cuando nos damos cuenta de esto, sentimos un alivio, porque incluso en medio de una tormenta, de una situación difícil, sabemos que podemos decidir, tenemos el poder de decisión, que podemos crear una nueva experiencia, que no estamos atrapados, estamos viviendo en el momento presente, en el ahora. Y ese es el poder que tenemos, el poder de decisión, de empezar a crear un presente distinto, que al final será un futuro distinto. Muy bien, gracias por estar aquí hoy y ahora vamos a hacer una meditación guiada. Y como hemos venido haciendo, vamos a bajar la música, que al final es un elemento externo, y vamos a buscar una posición cómoda. Puede ser sentado sobre una silla, puede ser sobre una alfombra, en posición loto o sobre un cojín. Y vamos a cerrar los ojos con suavidad y vamos a llevar la atención a nuestra respiración. No hay que forzar la respiración ni respirar de ningún modo concreto, simplemente hay que observar nuestra respiración, lo cual significa simplemente sentir nuestra respiración. Y si nuestra atención de repente va a un pensamiento que surge, simplemente notamos que está ahí, nada más, pero no nos enganchamos a él, no nos ponemos a pensar ese pensamiento. Simplemente volvemos a llevar nuestra atención a la respiración. Simplemente sentimos la respiración, cómo el aire entra y cómo el aire sale. Simplemente nos centramos en eso, en sentir cómo el aire entra y cómo el aire sale. Vamos a meditar por unos minutos y vamos a intentar estar súper centrados. Y si nos despistamos con algún pensamiento, simplemente el ejercicio es volver a sentir nuestra respiración, a llevar toda nuestra atención a la respiración. Este es el ejercicio. Y tenemos presente que estamos simplemente entrenando nuestra mente y practicando estar en el momento presente. Seguimos prestando atención, toda nuestra atención a la respiración. Sentimos si nuestra respiración es agitada o si es calmada
y no tenemos que respirar de ningún modo concreto. Simplemente, sea cual sea nuestra respiración, la sentimos. Seguimos sintiendo nuestra respiración. Sentimos cómo el aire entra y cómo nuestro abdomen se infla, cómo sube y cómo al expulsar el aire baja. Y entre cada vez que cogemos aire, ahí, después de coger el aire, hay un hueco. Es como si la forma de coger aire tuviera una forma, que de hecho la tiene, en el espacio. Simplemente notamos esa forma. Y como al expulsar el aire y terminar de expulsar el aire, hay otro hueco dejado por esa respiración que hemos hecho, por esa forma de expulsar el aire. Al expulsar el aire, eso tiene una forma en el espacio y simplemente notamos el hueco que ha dejado. Todas las formas en el mundo exterior tienen forma, todas, y todas ocupan un espacio, y cuando desaparecen dejan un hueco. Y notamos que cada respiración es temporal. Cogemos aire, soltamos el aire y esas respiraciones ya no están. Hay otras nuevas. Volvemos a coger aire, sentimos el hueco, expulsamos el aire, sentimos el hueco, volvemos a coger aire, una nueva respiración y cuando terminamos sentimos ese hueco, expulsamos el aire y sentimos el hueco dejado al expulsar el aire y lo único que permanece es nuestra conciencia, nuestro verdadero yo, que no cambia, que es esa quietud.
Y continuamos cogiendo aire. Notamos ese hueco. Expulsamos el aire. Notamos ese otro hueco. Y nos preguntamos, ¿quién observa eso? ¿Quién está observando estas respiraciones? Yo, mi conciencia que es quietud, esa conciencia que está permanente. Y vamos a intentar sentir esa conciencia, esa quietud que observa. Vamos a intentar conectar con ella. Y si no podemos, no pasa nada. Si no podemos, simplemente continuamos sintiendo la respiración. Y continuamos sintiendo ahora cómo cogemos aire y cómo lo soltamos. Quizás hemos podido sentir esa quietud, esa conciencia, y continuamos ahora sintiendo cómo cogemos aire y cómo lo soltamos. Y somos conscientes de todo el ciclo de la respiración. Continuamos sintiendo la respiración, cómo el aire entra y cómo sale. Y ahora, cuando podamos, vamos a abrir suavemente los ojos. Observamos los objetos que estén a nuestro alrededor. O si estamos en la montaña o en un parque, simplemente observamos lo que hay enfrente de nosotros. Y gracias por acompañarme hoy en esta práctica de meditación. Si encuentras útil este contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal para seguir profundizando juntos en esta práctica y comparte este vídeo para ayudar a más gente a encontrar su paz interior y darle a gustar si habéis disfrutado con esta sesión. Y nos vemos en la próxima sesión.